Amén. Le damos gracias al grupo de alabanza que nos dirige a adorar al Señor, a nuestro Dios. ¿Quiénes están contentos esta mañana de domingo? Este es el día que hizo el Señor para que lo alabemos y lo adoremos, dice la palabra, ¿no? Bien, hoy traigo un mensaje que he titulado Alcances de la redención de Cristo. Y como dice ese mensaje, hoy quiero que veamos juntos esos alcances de todo lo que conlleva el mensaje de redención. Y vamos a tocar varios puntos básicos, pero al mismo tiempo son muy simples, pero que pueden cambiar tu vida. Y lo vamos a hacer siguiendo unos versículos del libro de Colosenses en el capítulo 2. El primer punto que quiero que veamos de estos alcances de la redención de Cristo es que nosotros en Cristo somos una nueva creación. ¿Y qué implica eso? Miren cómo lo dice Colosenses 2:11. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La circuncisión física corta y quita parte de la carne, pero cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él tomó la espada del Espíritu y cortó la totalidad de nuestra naturaleza pecaminosa que está en nuestro espíritu. Eso es lo que está diciéndonos Colosenses 2:11. Como dice Corintios, 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Obviamente, lo nuevo no incluye nuestros cuerpos. Todavía tengo el mismo cuerpo que tenía antes de ser salvo. Un poco más viejo ahora, ¿no? Pero todavía tengo los mismos lunares que tenía antes de aceptar a Cristo, antes de ser salvo. Y ahora estoy de la misma manera. Todo lo nuevo tampoco incluye nuestra mente, porque eso no cambió. Lo que cambió fue mi espíritu. Cada uno de nosotros es un ser espiritual. Tú eres un ser espiritual que tienes un alma y vives en un cuerpo físico. Tu alma está compuesta por tu mente, por tu voluntad y por tus emociones. Pero la parte de ti que se salvó cuando aceptaste a Cristo fue tu espíritu. Lo viejo ha pasado. Dios cortó la naturaleza pecaminosa de tu espíritu. El tú real, tu espíritu salvado, tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones están en proceso de ser salvas. El libro de Santiago lo dice de esta manera. Santiago 1:21, en la segunda parte de su versículo dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Un día vamos a tener un cuerpo nuevo, pero mientras tanto tenemos este tesoro en vasijas de barro, como dice Pablo. Veamos lo que dijo Jesús cuando habló con Nicodemo, uno de los maestros de la ley de su tiempo. Le dijo así, en Juan 3:6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Miren con atención que los traductores lo hicieron de manera correcta. Ponen primero lo que nace del espíritu con mayúscula es espíritu con minúscula. Ellos lo entendieron bien,
porque están hablando de lo que nace en el Espíritu Santo, es el espíritu humano. Por eso el primero está con mayúscula y el segundo está con minúscula. Esa parte eterna de nosotros que nace del Espíritu Santo. Y Jesús continuó, y los siguientes versículos dice lo siguiente. En el versículo 7 dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En otras palabras, hay una ala de misterio escondido en la obra del Espíritu, en este nuevo nacimiento y todo este nuevo ser. Eso es lo que está hablando Jesús. El viento es invisible, no se ve de dónde viene, no puedes verlo, pero no sabes tampoco a dónde va. Pero sí puedo ver sus efectos. Puedo ver las ramas que se mueven con el mover del viento. También puedo ver cómo las hojas son arrastradas por el viento cuando veo su efecto. Pero el viento en sí mismo es invisible a mis ojos. Cuando el Espíritu Santo recreó mi espíritu, es invisible. No puedes ver eso con tus ojos físicos. Hay un misterio, un elemento de misterio en esa obra que hace el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Pero sí podemos ver los resultados. Cuando yo entregué mi vida a Jesús, con el pasar de los días, una persona que me conocía me dijo, Hugo, tú pareces Hugo, te ves igual a Hugo, pero yo creo que hay alguien más viviendo en tu cuerpo, porque ya te oigo hablar diferente, ya no te emborrachas como te emborrachabas antes, ya no quieres divertirte de la manera que lo hacías. De hecho, ya no veo que peleas con tu esposa como lo hacías. Y te veo que lees la Biblia y asistes a la iglesia. Algo ha cambiado. Pero no podía verlo físicamente. Había un misterio allí. Pero seguro vio el impacto que tuvo en mi espíritu cuando nació de nuevo del Espíritu Santo. Seguro más de una persona está pensando, si lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo, si soy una nueva persona por dentro, si literalmente mi espíritu ha nacido de nuevo, ¿por qué a veces todavía quiero hacer cosas malas? ¿Por qué a veces lucho con las tentaciones? Pablo escribió al respecto. Miren lo que dice en Romanos 7:22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. O sea, en mi espíritu, en la persona que ha nacido de nuevo, mi espíritu quiere obedecer a Dios. El yo real que está dentro de mí, quiere alinearse a la voluntad de Dios. Ese yo eterno quiere convivir con Dios y agradar a Dios. Pero veamos eso junto con el siguiente versículo. Dice, porque en lo íntimo de mi ser, yo me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mi espíritu ha nacido de nuevo, pero todavía tengo la naturaleza pecaminosa en mi cuerpo. Tengo un cuerpo nuevo esperándome, pero la verdad es que todavía hay un principio de pecado en mi cuerpo. Gálatas capítulo 5 también describe esto. De nuevo, un día tendremos un cuerpo nuevo, pero mientras tanto tenemos ese tesoro en vasijas de barro que aún tienen el principio de pecado obrando en ella. Escuchen lo que dijo Pablo en Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, ¿cuál es el nuevo hombre? Tu espíritu.
espíritu, tu real espíritu, tu original, el que Dios te puso dentro tuyo. Ha sido creado, ha nacido de nuevo, hecho nuevo en la justicia y la santidad de la verdad. No hay nada de malo con ese nuevo tú. Con tu espíritu no hay nada de malo. Me dieron la justicia de Cristo, he sido tocado por la santidad de la verdad del cielo. Y él dijo, vístanse del nuevo hombre. Es como ponerse el saco, vístanse de ese nuevo hombre. Es como volver a agarrar y ponerse algo encima. Úsalo, lo que está diciendo es úsalo por fuera. Lleva lo que está dentro tuyo y sácalo hacia afuera, que te revista todo. Déjalo crecer en ti y salir hacia afuera. Empieza a vivirlo, esta cosa que está dentro de ti, este nuevo hombre, esta nueva mujer en el interior que ha sido creada por Dios, justa, santa y buena, póntela de tal manera que se vea. Descúbrelo en tu manera de hablar, descúbrelo en tus actitudes, descúbrelo en tu comportamiento. Efesios 4:23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Lo que hagamos con nuestra mente determinará si nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza dominará o si nuestro cuerpo dominará nuestras vidas. Así es como si tu espíritu naciera de nuevo y quieres agradar a Dios, quieres servir a Dios, pero por otro lado, tu cuerpo, tu carne, solo quiere hacer cosas locas, quiere hacer cosas que no quieres tu espíritu hacer. Atrapada en medio está tu mente. Y ella, lo que decida la mente es lo que se va a hacer. Tú puedes decidir hacer lo que tu cuerpo quiere o con tu mente puedes decidir hacer lo que tu espíritu quiere. Tú vas a decidir en qué dirección te inclinas. Con la carne o con tu naturaleza nacida de nuevo. Romanos 12:2, 1 y 2, miren cómo lo dice. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual. ¿Quién está hablando de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Es la persona espiritual en el interior, el tú real. Le está hablando a nuestros espíritus. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo hago eso? Lo dice a continuación. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él dijo, no se amolden al mundo actual. La palabra griega que aquí se traduce como amolden significa ser apretado en un molde con una presión realizada desde afuera. Algo que te aprieta y te moldea, te llena en un molde y te da la forma. El mundo constantemente pone presión a todos por todos los medios para que encajemos en lo que dice el mundo y aceptemos sus valores, sus opiniones, las normas aceptables según la cultura moderna. Hay una constante presión del espíritu de la época, de una sociedad sin Dios que amenaza con castigarlos a quienes no encajen. La presión siempre está ahí y siempre va a estar ahí. Pero él dijo, no te amoldes a las opiniones y a los valores y al espíritu de la época, sino transfórmate. La palabra amoldar en griego es una expresión que significa
moldear por presión externa. En cambio, la palabra transformar, literalmente, quiere decir dejar que lo de adentro salga hacia afuera. Es lo contrario, que lo de adentro salga al exterior. Y la palabra griega es metamorfos, de donde viene la palabra metamorfosis. Deja que lo de adentro salga al exterior. ¿Y yo cómo hago eso? Renuevo mi mente con la palabra de Dios, cambio mi manera de pensar, dejo que su palabra se vuelva la autoridad final en mi vida. No es lo que el mundo dice, ni lo que piensa, ni lo que el espíritu de la época quiere, sino su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la autoridad en mi vida. ¿Han visto un gusano de seda? Se los presento. Ellos solo comen hojas de morera. Comen y comen hasta que se vuelven grandes, verdosos, regordetes y más feos. Luego hacen capullos como ese y al poco tiempo, es increíble, sale una en forma de mariposa, la polilla de seda. Miren eso que sale. Sí, es increíble. No puede ser que un gusano de seda se convierta en algo tan diferente. Y hay diferentes tipos de gusanos de seda. Y miren esa otra polilla de seda. Son increíbles. No podemos creer que de adentro de ese animal, ese gusano, haya salido una mariposa como esa. Es asombroso, pero el mundo te dirá que tú eres un gusano, que actúes como un gusano, arrástrate por la vida como un gusano. Eres un gusano como el resto de nosotros. Pero yo digo, no, Cristo ha puesto algo mejor en mí. Ha puesto algo adentro de mí y yo me voy a alinear comiendo las hojas de la palabra de Dios y seré transformado. Lo que Él puso adentro va a salir, porque renuevo mi mente con su palabra. Mi mente y mi espíritu estarán de acuerdo y van a poner mi cuerpo en sujeción. Y sí, claro, habrá luchas. Pablo lo dijo de esta manera. En 1 Corintios 9:27, en la primera parte del versículo dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Significa que mi cuerpo no siempre quiere seguir el programa. Quiere hacer lo que le gusta, lo que prefiere, aunque eso sea malo para mí. Yo necesito disciplinarlo, entrenarlo a obedecer la palabra de Dios para que haga lo que debe hacer y no lo que quiere. Yo le repetía a mis hijas varias veces cuando estaba en la época de colegio y universitaria. Les decía, no todo lo que te gusta te conviene, pero todo lo que te conviene al final termina gustándote. Y es cierto. Revísenlo en sus vidas y verán que resulta cierto. Nuestro cuerpo quiere comidas poco saludables, diversión fuera de control, tomar riesgos innecesarios, es perezoso, encuentra gusto en mentir, envidiar, chismear, manipular, desear lo que no le pertenece o lo que no tiene, se enoja con facilidad, desea venganza, es egoísta y un largo etcétera. Para cambiar eso, debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y combinar a nuestro cuerpo a obedecerla. Mi vida, mis acciones y mi hablar van a estar en línea con la naturaleza recreada en el interior. Alguien está pensando, puchica, pero eso es difícil y te vas a equivocar. Es verdad. Pero cuanto más crecemos espiritualmente, se vuelve menos y más distanciados nuestros errores.
Eso se llama maduración. Eso se llama crecer espiritualmente. Que se llama crecer en semejanza a Cristo. Cambia todo en nosotros cuando comenzamos a renovar nuestra mente. Ten presente, el tú real, el espiritual, si has nacido de nuevo, has sido creado en justicia y en santidad real. Otro punto, otro alcance de esa redención de Cristo es que nos invita al bautismo. Colosenses 2:12 dice así: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Notaron que el bautismo en el versículo 12, lo que está hablando Pablo, vino después de hablar de ser renovado en el versículo 11. Si no ha sido hecho nuevo primero, el bautismo no nos hará ningún bien. Si no has sido hecho una nueva criatura en Cristo porque has aceptado a Cristo primero y te bautizas, entras en el agua como un pecador seco y sales como un pecador mojado. El bautismo no te cambia, no te salva. Es una declaración de lo que Cristo ya ha hecho. Es una declaración pública de algo que ya ocurrió en tu interior, de lo que Jesús ya ha hecho por ti, y poco a poco comenzará a revelarse hacia tu exterior. Y lo haces como un testimonio de que perteneces a Cristo y que tu antigua vida está muerta y enterrada y que eres resucitado a una nueva vida con Él y que te identificas con Cristo. Por eso nosotros no hacemos bautizos de infantes. Porque un infante no puede hacer una declaración pública de lo que Cristo ha hecho por él. Ahora, dedicamos formalmente a los niños, le imponemos las manos y los bendecimos, tal como Jesús lo hizo cuando estuvo entre nosotros también. El bautismo, más que una obligación de un creyente, es una bendición de parte de Dios. Cuando te bautizas, haces un reconocimiento público de que Cristo es tu Señor y Salvador ante ti, ante la iglesia, ante el mundo que te rodea, incluyendo ante los ángeles, incluyendo a Satanás y todas las potestades demoníacas de las regiones celestes. Y Dios te reconoce a ti como su hijo, como su hija amada, protegido, en el que Él se complace. Es bueno que todos sepan a quién le pertenece. Es bueno que sepan con quién se meten cuando se meten contigo. Un tercer alcance de la redención es que tenemos nuestra identidad en Cristo. De nuevo, los versículos 12 y 13 lo dicen así: pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Notaron que estos dos versículos, a propósito, yo subrayé con Cristo, con Él, en Cristo, con Cristo. Hay una identificación allí. En el bautismo nos identificamos con Él, pero la razón que le da un verdadero valor es porque Él se identificó primero con nosotros.
Eso es lo que le da valor. En la mente de Dios, cuando Jesús murió en la cruz, tú moriste con Él. En la mente de Dios, cuando Jesús fue sepultado, tú fuiste sepultado con Él. En la mente de Dios, cuando Él resucitó de los muertos, tú resucitaste con Él. Porque Él lo hizo como tu representante. Lo hizo como tu sustituto. Lo hizo en tu lugar. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo. Había allí una sección donde estaba el arca del pacto y donde moraba la presencia de Dios bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. El sumo sacerdote era el único que podía entrar allí una sola vez al año. Iba como representante de sí mismo y de todo el pueblo de Israel y entraba con la sangre de un animal que ofrecía por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que representaba. Escucha lo que dice Hebreos 9:7 al respecto. Dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Y más adelante dice, en el 11 y el 12 del capítulo 9 de Hebreos mismo, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior, ya no un tabernáculo en la tierra, y más perfecto que está en el cielo, el cual no es hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Cuando Cristo entró en el lugar santo, en el cielo, en la misma presencia de Dios, Él entró con su propia sangre. Pero mire que dice más adelante el versículo 24 al 26. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tenía que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Imagínense, imagínenlo. Jesús ha muerto en la cruz. Ha resucitado de los muertos. Ahora Él va a ascender a los cielos. Y míralo caminando por un pasillo largo, el corredor en el cielo. Hay ángeles apostados a cada lado, firmes, atentos, asombrados y en silencio, porque el Creador, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, lleva cicatrices eternas ahora. Lleva cicatrices en su frente, lleva cicatrices en sus pies, lleva cicatrices en su espalda, en su costado. Un recordatorio de su amor inconmensurable por aquellos creados a su imagen y semejanza. Cuando Jesús camina y llega a la presencia del Padre, le dice, Padre, no solo vengo en mi nombre, si aceptas este sacrificio en mi preciosa sangre santa, tú aceptas a Hugo. Porque cuando yo morí, él murió conmigo.
Cuando yo fui sepultado, Él fue sepultado conmigo. Cuando yo resucité de los muertos, Él resucitó conmigo. Soy su representante. Si me recibes a mí, lo recibes a Hugo. Recibes a Erika, recibes a Kenia, recibes a Lucía, recibes a John, recibes a todos. Porque están en mí. Las Escrituras. Yo morí como su representante, dice Jesús. Y el Padre lo mira y le dice, claro, yo los recibo a todos en ti. En la Biblia, en el libro de Efesios, dice que somos aceptos en el amado. No soy un extraño con Dios. Él no solo me tolera, Él me ama como ama a Jesús. Aun cuando mi mente no pueda comprender esa verdad, sigue siendo verdad, no deja de ser verdad. He sido justificado delante de Dios con la justicia de Cristo. Su santidad me ha tocado y me ha cambiado. Mi vida está completa y totalmente identificada con Jesús. Él es nuestro centro, como cantábamos un rato. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuarto alcance de esa redención. Morimos a nuestros pecados. Otra vez Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. No solo nos reparó, no nos puso una bandita en nuestros pecados, no solo nos cubrió, sino que estábamos muertos y Dios nos dio vida. Cuando Adán estaba en el jardín, Dios le dijo, Adán, tú gobiernas todo. Cuando dijo, de todo fruto puedes comer, le estaba diciendo, tú gobiernas todo. Lo he hecho para ti. Tú eres el jefe. Solo una cosa, y eso es todo. Yo quiero el derecho exclusivo de establecer algunos límites. Yo determino como creador lo que está bien y lo que está mal. Lo que es pecado y lo que no lo es. El conocimiento del bien y del mal me pertenece. Deja eso en paz porque es mío. Porque si un día tú violas eso, Adán, si algún día comes de ese árbol, ese día morirás. ¿Saben que la Biblia nos dice que Eva fue engañada por la serpiente? Pero Adán no fue engañado. Adán lo hizo con conocimiento. Sabía exactamente lo que hacía. Adán decidió, ¿quién dice que Dios sabe? Dios debe ser mi autoridad final. ¿Quién dice que Dios lo sabe todo? Decidiré yo mismo lo que está bien o lo que está mal. Porque lo que está mal para algunas personas no necesariamente está mal para mí. Yo lo decido. Esos límites se ponen como postes móviles que yo lo acomodo de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo creo que es correcto. Esto suena un poco como la sociedad de hoy, ¿verdad? Adán decidió y dijo, Dios, decidiré por mí mismo qué es pecado y qué no es pecado. No tengo que vivir dentro de esos límites restrictivos que tú me has puesto. Pero Adán vivió mucho tiempo antes de morir. Pero Dios dijo, el día que hagas eso, si haces eso, ese día morirás. En la lengua hebrea, el libro de Génesis, esto es lo que Dios le dijo a Adán. El día que lo hagas, morirás, morirás.
La palabra hebrea morir allí es doble. Sufrirás una muerte doble. Y ese día Adán sí murió. Su espíritu murió espiritualmente. Fue cortado de la vida de Dios. Y como Adán fue el manantial de la raza humana, esa muerte pasó a todos nosotros. Miren cómo lo dice Romanos 5:12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del espíritu de Dios. La muerte espiritual no significa dejar de existir. Significa que estás separado de la vida de Dios. La muerte espiritual, la separación del espíritu humano de su creador, del Dios vivo. Eso es lo que significa una muerte espiritual. ¿Saben? A medida que uno va madurando espiritualmente, que vamos siendo más sensibles al mundo espiritual. Y en el día a día, ¿sabes lo que tú empiezas a ver? Empiezas a ver gente muerta. Sí. Vas al mall y veo gente muerta. Voy a jugar tenis y veo gente muerta. Voy a la cinta costera y veo gente muerta. Los muertos caminan por mi edificio, separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Necesitan la vida de resurrección que trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero eso solo entra en alguien cuando la persona acepta a Jesucristo. Eso es lo que cambia. Estabas muerto, pero Dios te dio vida. Otro alcance de la redención de Cristo. Dice que anuló todo registro de cargo en nuestra contra. Miren cómo lo dice Colosenses 2:14 otra vez. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La palabra anular significa literalmente eliminar por completo, hacer como si nunca hubiera existido. Jesucristo canceló, eliminó por completo la evidencia, el registro. De hecho, en las traducciones antiguas decía eliminó la escritura a mano. Eliminó la escritura que había en contra de nosotros. Cada creyente en esa iglesia de Colosas, cuando escucharon esto, supieron el significado. Todo el mundo en el mundo antiguo conocía que cuando se hablaba de escritura a mano, es la palabra griega que se traduce como autógrafo o firma. Se refería a una nota firmada por un deudor reconociendo su deuda. A lo mismo que hoy nos referimos al firmar un pagaré. Cuando usted va a un banco y pide una hipoteca, firma un pagaré. Nuestros pecados amontonados uno sobre otro se convirtió en una deuda impagable. Una deuda que no podemos pagar, pero que aún así debemos reconocer. Todas nuestras obras, todas nuestras buenas intenciones, todos nuestros sacrificios personales no son suficientes para pagar esa deuda. Aún así, debemos firmar el pagaré. Para decirlo de otra forma, debes declararte culpable antes de ser declarado inocente. Debemos reconocer nuestro pecado y nuestra incapacidad para cambiarnos solos, antes de poder recibir la misericordia de la salvación de Dios.
Hay muchas personas que en su orgullo y su ceguera espiritual se niegan a reconocer su pecaminosidad o su necesidad de un Salvador. Le hablas de Jesús y te dicen, ¿por qué necesito un Salvador? ¿Salvar de qué? ¿Arrepentirse de qué? No puedes participar de su misericordia hasta que confieses tu culpa. Jesús dijo, arrepiéntase y crean en el Evangelio. El arrepentirse, el arrepentimiento viene antes que la fe, que esa fe salvadora. Jesús pagó nuestra deuda y nos libró de las consecuencias del pecado. Y esa no es solo una gran cosa, sino es el evento más importante de la historia de la humanidad. Él canceló nuestra deuda. En el último de los alcances que vamos a tratar hoy, otro alcance de la redención es que todo ha finalizado. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús colgó de la cruz, Jesús antes de morir, sus últimas palabras fueron, consumado es. En una referencia dice que la frase consumado es era una declaración que un general hacía cuando ganaba una batalla o una guerra estratégica. Al inspeccionar el campo de batalla y reconocía que las fuerzas del enemigo estaban derrotadas, estaban acabadas y que todo lo que quedaba eran operaciones de limpieza, en general declaraba, todo ha finalizado. Colosenses 2:15 lo dice de esta manera. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Significa que en la cruz Jesús derrotó a las fuerzas de Satanás por completo. Principados y potestades es una palabra que Pablo usaba mucho, una de las palabras favoritas de Pablo para describir los diferentes rangos de los espíritus demoníacos. Habla sobre ello también en el libro de Efesios cuando dice principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo, huestes de espíritus de maldad o de espíritus malvados. El griego literalmente dice superpuesto contra el cielo. Eso sería en la atmósfera, sobre las ciudades, sobre las regiones, tratando de influir sobre las personas y sobre las cosas. Ahí están sus principados y sus reinados. En la cruz, Jesús no solo aseguró nuestra redención, sino que también derrotó a los poderes de las tinieblas, triunfando sobre ellos. Amén. Nosotros entendemos lo que significa una palabra triunfo, pero el original tiene una raíz en el mundo antiguo llamado triunfo romano. De ahí viene la palabra. Y otra vez todos los creyentes de Colosas habrían entendido muy bien el significado que tenía esta palabra. Porque si no habían escuchado, algunos lo habían visto en las otras colonias o seguro en la misma Roma. El general romano conquistador cabalgaba al frente junto con su ejército y atrás venían las carrozas con todos los que habían, las armas y todo lo que habían quitado al enemigo, y más atrás venían los enemigos desnudos y amarrados en fila, haciendo todo un desfile. Y así cabalgaban de ciudad por ciudad hasta llegar a Roma. Una vez que llegaban a Roma, había una gran celebración cuando este general llegaba triunfante y daban literalmente un gran desfile. Las personas miraban y veían a estos desnudos, a estos generales y reyes que los habían amenazado,
que habían hecho temer su corazón, que lo habían amenazado su forma de vida, a sus familias. Y ellos decían, míralo, no es nada, no tienen poder, están ahí, amarrados y desnudos, sin armas. Recuerda que eso es lo que Jesucristo hizo a través de la cruz con nuestros enemigos de las tinieblas. El diablo es un enemigo derrotado y la Escritura dice que a través de él hizo un espectáculo público de ellos. Pero si lo piensas, seguro no parecía un triunfo o un espectáculo público de victoria cuando Jesús murió, ¿cierto? Sus apóstoles, sus discípulos, pensaron que todo se había acabado. Todo se terminó, nuestro líder murió. El mismo diablo pensó que había ganado. Maté al Hijo de Dios, eliminé de una vez por todas las amenazas. Pero después de 3 días y 3 noches, una vez que los reclamos de justicia eterna de Dios fueron satisfechos para siempre, el Espíritu Santo descendió de los cielos a toda velocidad, por la atmósfera, a toda velocidad hasta el centro del corazón mismo de la tierra. Y su poder emerge en Jesús y lo hace resucitar de entre los muertos. Y Él es levantado de la tumba. No había nada que el diablo pudiera hacer al respecto. No pudo detener cuando el Espíritu de Dios pasó por la atmósfera bajando a la tierra. Y ahora no podía detener la resurrección de Cristo. Su poder sobre la muerte había sido quebrado. Todos los demonios de la tierra sabían que su líder, que su amo, Satanás, había sido derrotado eternamente. Y cuando Jesús ascendió al cielo, el diablo, que es llamado el príncipe de la potestad del aire por las mismas escrituras, no pudo hacer nada para detener su ascensión de Cristo hacia el cielo. No lo pudo detener. Otro espectáculo público de su derrota. Y cuando Dios envió al Espíritu Santo de vuelta a esos discípulos que antes se habían escondido y que temían, ahora están empoderados con audacia, salen a las calles, predican y echan fuera demonios y hacen milagros y están ganando adeptos para Cristo. Se convierten en otro espectáculo público. No pasó mucho para que el diablo se diera cuenta y dijera, no estoy lidiando solo con Jesús, un Dios hombre en un lugar físico. Ahora también hay miles de lavados con su sangre y llenos del Espíritu Santo que patean demonios y que predican el Evangelio. Y somos miles llevando el Evangelio a todos los que escuchan. Y el día de hoy, escucha bien, somos cientos de millones llenos del Espíritu Santo, encendidos con el Evangelio. Hemos recibido poder de Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hemos sido comisionados para ir en su nombre. La Escritura dice que Dios siempre nos hace triunfar en Cristo. Nos hizo parte del desfile de victoria. Vamos al lado de Él, Él es nuestro gran general y nosotros somos parte de su desfile de victoria. Su autoridad ha sido delegada a su iglesia. Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me fue dada. Vayan pues en mi nombre, echen fuera demonios, impongan manos sobre los enfermos, prediquen el evangelio a toda la creación. Salieron y predicaron por doquier. Y el Señor obró con ellos, confirmando la palabra con las señales que le seguían.
Recuerda, tú, cristiano, eres la mayor pesadilla del diablo. Si nos despertamos a lo que tenemos en Cristo y creyéramos las Escrituras, así como Efesios dice que luchamos contra principados y potestades, también debe de recordar que luchamos contra un enemigo derrotado. Estamos luchando desde una posición de haber ganado ya. Luchamos desde una posición de estar en Cristo y tener autoridad, y esto hace una gran diferencia porque todo está consumado. ¿Sabe? En mayo, cuando viajamos a Houston para el chequeo de Kenia, de mi esposa, coincidió con una pareja de amigos de muchos años de Ecuador, que también estaban por allá con una situación de su hija. Y pudimos reunirnos con un largo almuerzo donde ellos recibieron el plan de salvación en la autoridad de Cristo y aceptaron a Cristo. Fueron tocados por el Espíritu Santo y nosotros nos gozamos por ello. Tenemos más autoridad de la que creemos. La única ventaja que tiene el diablo es el engaño. Y la Biblia dice que engaña al mundo entero. El diablo sabe que tan solo una mentira basta para poner en duda todas las verdades. El diablo engañó a los médicos e hizo creer que la enfermedad había regresado a Kenia, que ella no había sido curada por las llagas de Cristo, por la promesa contenida en su palabra. Sin embargo, a pesar de los temores, nuestra fe permaneció en Dios y Dios se glorificó sacando la verdad a la luz. Y mi esposa está sana. Kenia está sana en el nombre de Jesús. De hecho, hay dos cosas que la Escritura específicamente dice que el diablo hace: engaña y acusa. Mire la sociedad y verás que esos son los pilares que la sostienen: el engaño y la acusación. ¿Quién crees que la respalda? Sé quién está detrás. El vencido está detrás. Tenemos autoridad sobre él. De hecho, el libro de Efesios declara que cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios, gracias a nuestra identificación con Él, fuimos también levantados y estamos sentados con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Estamos allí. Dios ha puesto todos esos principados y potestades bajo sus pies. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Te pregunto, ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Lo que nos quiere decir que significa que el miembro más nuevo y más pequeño del cuerpo de Cristo, todo principado y todo poder, esta obra de oscuridad, han sido puestas debajo de sus pies. Un viejo predicador decía: si tienes algo que decirle al diablo, escríbelo en la planta de tus pies. Definitivamente, los alcances de la redención por la obra de Cristo en la cruz son maravillosos y poderosos. Pero debemos vivirlo a plenitud para podernos apropiar de cada uno de ellos. Y eso es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es a través de la oración. Es a través de esa búsqueda de una relación con Dios que nos transforma, que esa metamorfosis nos lleve a levantarnos como la mariposa, así levantarnos en esa relación con Cristo. Quiero pedirles que se pongan de pie para que me acompañen en una oración. Dani, si me acompañas con el teclado, por favor. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, ustedes vieron que Lázaro salió en vendas. Tenía vida dentro de él, pero seguía envuelto en ropa de tumba.
Jesús dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Hay algunos aquí, o los que me están viendo por las redes, que han cobrado nueva vida en Cristo al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, pero que aún se están aferrando a las viejas vendas mortuorias. Jesús quiere liberarte de esas cosas de la vida anterior que te atan y que te retienen. Es hora de que el fuego del Espíritu te prenda. Es hora de que salgas de esa tibieza y comiences a trabajar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él tiene trabajo para ti en tu propio mundo personal, en tu propia esfera de influencia. Él tiene trabajo para ti. Si lo piensas, ora conmigo. Señor Dios, un día te entregué mi vida de corazón y me comprometí a obedecerte y a seguirte. Pero debo reconocer que aún me dejo llevar por los deseos y las cosas del mundo que no me dejan hacer de la vida espiritual una prioridad. Te pido que me perdones y que tu Santo Espíritu me ayude a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir y pueda servirte con toda plenitud y compartir con los que no te conocen la luz de Cristo que guía mi camino, las buenas nuevas de salvación y todos los beneficios de la redención en Cristo Jesús. Y si alguno nunca le ha entregado su vida a Cristo, sea que esté aquí o que nos esté escuchando por las redes, ahora o aún después, Dios es atemporal, para Él el tiempo no significa. Repita conmigo esta oración si nunca lo ha hecho antes. Dios, vengo a ti. Sé que he pecado. Estoy consciente de que tengo una deuda que nunca podría pagar. Pero en tu misericordia enviaste a tu propio Hijo, quien voluntariamente murió por mí y pagó mi deuda en su totalidad. Gracias, Jesús, por tu amor incomparable. Gracias por haber borrado esa deuda. Pongo mi confianza en ti y afirmo que creo que resucitaste de los muertos. Y te pido ahora que seas mi Señor y Salvador. Donde quiera que me lleves, Jesús, iré. Mi vida ya no es mía. La pongo en tus manos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén.